Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su puntualidad y qué bueno que están ustedes aquí en una webinar más, que bueno, yo creo muy probablemente estas sean de las últimas que voy a trabajar, puesto que vamos a empezar a manejar algunas conferencias ya en escuelas, como mi alma mater y en un colegio, el Amado Nervo, en donde pues nos está generando toda esta instancia de que pues sea más requerido para los colegios, ¿no? Me recordaba, apágalo, perdón. Y bueno, el tema de hoy que vamos a hablar, perdón, fallas técnicas, se nos fue aquí la luz. Pero bueno, va a ser que ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué parece que todo está funcionando? Sí, Sí. sí. Ok. Muchas gracias. Sí. Y bueno, sí, como les comentaba, muy probablemente sean de las últimas que por aquí me vean. Y ya posteriormente les haremos llegar las ligas, si gustan, cuando vaya a hacer las conferencias directamente con los colegios, ¿no? Y bueno, iniciamos esta webinar con el tema del día de hoy. En el SAT, hoy día, pues están viendo por todos los medios las formas, las maneras y todo lo referente a fiscalizar para que contribuyamos, ¿no? Algo que hemos venido yendo muy sonadamente y hasta nuestro preciso, el presidente, viene diciendo que nadie ya va a defraudar al fisco, que ya nadie se va a escapar y va a tener que cumplir con sus obligaciones fiscales, que ya va a tener que transparentar todas sus operaciones y que ya no va a ser permitido que nadie esté por encima de la ley, ¿sí? Esto lo oímos, pues no creo que de ahorita, ha sido desde hace mucho tiempo, y creo que podemos entender que todo esto que ha venido, y sobre todo desde el año pasado, que ha sido muy, vamos a decir, fiscalizador y tributario, todo lo que ha venido por parte del SAT, pues debemos de tener siempre entendido que todos estos cambios, reformas y movimientos que han hecho, pues han sido con esa finalidad. Desgraciadamente, ahora sí se nos fue. Bueno, retomamos. Quién sabe qué está pasando aquí con esto, pero bueno. Y les comento que todo esto que ha venido pasando ha sido con la finalidad de que se fiscalice y de que caigamos en la instancia de que ya no vamos a poder hacer lo que queríamos y que ya no vamos a mover nuestros dineros tan libremente como lo hacíamos antes. Y que hoy día, si no están asesorados por un especialista, por un buen contador por lo menos, y que les dé siempre el parte, la planeación y la estrategia, pues automáticamente esto nos va a generar pues la instancia de fiscalización, requerimientos, invitaciones y todo lo que implica en el momento en que nosotros estemos inscritos en el RFC, ¿sí? Hoy día el SAT se ha vuelto 100% fiscalizador, envía invitaciones, envía requerimientos, envía multas, se la ha pasado invirtiendo en su sistema de inteligencia artificial vastamente, y aunque aún así está siendo rebasado esa inteligencia artificial, puesto que hoy día pues no hay citas ni siquiera para poder hacer alguna aclaración en el SAT, ¿sí? Hoy día me he vuelto en muchos problemas hasta el grado de tener que pagar y recurrir a terceras personas, que yo no sé cómo se ha dado esto que antes le llamábamos el coyotaje, ahora cibernético, ¿sí? En donde tenemos que recurrir a terceras personas que ofrecen sus servicios en redes sociales para que nos otorguen y nos den una cita así. ¿Por qué? Porque pasamos aquí los días y pasan las semanas y los clientes creen que pues aquí no hacemos nada en pro y beneficio de su solicitud para el servicio. Hemos visto que los sistemas han venido, en lugar de que sea un beneficio y un mejor servicio y eficientarse, se han venido cayendo, sobre todo en la parte de la atención al contribuyente. Hemos visto también
que Prodecon, a pesar de que es un instituto independiente, que ya no depende al 100% del SAT, pues automáticamente ya se ha vuelto un instituto que está en pro y en beneficio del SAT, para que ellos ya no interpongan ningún medio de defensa ni ningún recurso, y que automáticamente pues está generando todo este tipo de situaciones de que la fiscalización crezca más y que automáticamente nosotros pues nos veamos inmiscuidos en estar haciendo las aclaraciones de sus famosas discrepancias y diferencias. ¿Sí? Todo esto pues hago la introducción con la finalidad de exponer que hoy día todos los movimientos que hagamos en los bancos no va a ser ya de libre acceso, de libre tránsito, o como antes lo hacíamos, que permitíamos a veces usar nuestra cuenta para que un tercero llegara, nos depositara y a través de nuestra cuenta pagarle alguna transferencia, algún depósito a un destino diferente, y todo esto que implicaba como un apoyo, una forma de ayudar al familiar, al compadre, al amigo. Y pues bueno, hoy día ya no podemos hacer eso, ¿no? El SAT automáticamente nos dice que debemos de tener 3 formas o 3 maneras de cómo documentar los traspasos entre nuestras cuentas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que automáticamente nosotros ya no vamos a ser libres de estar moviendo el dinero a diestra y siniestra, ¿sí? Tenemos que generar, sobre todo en la parte cuando son transferencias, poner el concepto que sea muy claro, que sea muy específico. Ya no podemos poner ahí en el concepto, depósito de la tanda, pago de unos accesorios que compré. No, tenemos que destinarlo todo en base a nuestra actividad económica, que estemos registrados en el SAT. A lo mejor hay aquellas personas que, llegado el momento, no tienen esa parte de esa actividad económica, pero desde el momento en que estamos inscritos, ya sea porque estemos asalariados, ya sea que cobremos por una prestación de servicios, ya sea que porque enajenemos bienes, ya sea porque cobremos una renta, ya sea porque simple y sencillamente tengamos una actividad empresarial y que comercialicemos y generemos algún ingreso por vender, transmitir y generar el comercio y operaciones de alguna mercancía o producto, pues automáticamente pues tenemos que reportar el concepto muy claro y específico en la transferencia. Hoy día quieren desaparecer ya la utilización del cheque, puesto que el documento, a pesar de que sí es todavía válido para el SAT, que todavía lo consideran una forma y medio de pago, pues dicen que si no viene bien referenciado para abono en cuenta, y de que si no está bien establecido el cheque en forma nominativa, aunque sea menos de 5,000 pesos, como lo establece la ley de sociedades, de la ley de comercio, en donde nos dice que podemos emitir cheques al portador hasta 5,000 pesos. Pues hoy día, si nosotros queremos hacer una operación con un tercero, aunque sea por 500 pesos, tenemos que ponerle a quién va dirigido y con abono en cuenta. Esto, pues bueno, se ha visto como los controles que el SAT ha establecido, que ha solicitado, y que obviamente los bancos pues se han visto en la instancia de no objetar y de no inconformarse y de aceptar todo lo que implica manejar el dinero dentro del banco. Es muy propicio decir que esto pues va todo para lo que son las personas físicas y morales. Hay cuidado cuando hagamos traspasos entre nuestras cuentas propias, ¿no? Y no pongamos realmente el concepto que, oye, pues el dinero, porque a veces algún cliente, por la necesidad que nos vemos o porque alguna prestación de servicios y yo quiero mantener mis ahorros en otra cuenta independiente de la que pueda manejar, ¿verdad? En donde perciba mis ingresos, ya sea de cualquier manera de las que ya les mencioné, pues automáticamente, pues ¿qué va a generar? Que nosotros tengamos que, si vamos a generar movimientos de cuentas a cuentas o de bancos a bancos, pues tenemos que justificar, llevar un registro, llevar un parte y decir, salió de este estado de cuenta para enviarlo a este estado de cuenta, porque bueno, ahí me cargan a lo mejor algún servicio que domicilié, algún pago que quiero hacer ahí para que no me cobren una comisión y todo lo que implica
básicamente todo esto, que es el movimiento del dinero, ¿sí? Entonces, aquí automáticamente, en el momento en que no llevemos, pues vamos a decir, una contabilidad, que hoy día dicen, y que lo hablé hace 8 días, ¿quiénes nos van a eximir? Bueno, que no estuvieron ustedes, porque esto fue una conferencia que hice en mi alma mater, en donde nos eximían ya la presentación para ciertas actividades, para el nuevo régimen, lo que es la contabilidad electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros. Entonces, que ya se exime, pues, bajo a través de ciertas facilidades y la resolución miscelánea, en donde vino a simplificar, como dicen, hemos vivido en la simplificación ahorita desde hace muchos ayeres, y que automáticamente esto, pues, ¿qué nos quiere decir? Que seguimos fiscalizados, que no hay esa tal simplificación y que siempre nos está generando que el parte, siempre tenemos que presentar declaraciones, información, y hay de aquel ciudadano común y corriente como nosotros, y hay de aquel que no presente un documento, un soporte y todo lo que son estados de cuenta, porque automáticamente le generará al SAT una discrepancia fiscal y ellos solicitarán la revisión de las cuentas bancarias, puesto que, como ya lo saben, el Tribunal Superior de Justicia ya les dio ese poder, aunque obviamente sabemos que ese poder, y como lo hablé en una webinar anteriormente, no es en su forma arbitraria, sino simple y sencillamente proceder a través de que se está generando un dictamen, una resolución, una solicitud de revisión, y porque claro está, se ha notado que los movimientos de ese contribuyente pues están cayendo en ciertas anomalías e irregularidades que el SAT ha detectado. Aquí tenemos que ver que cómo podemos evitar ese problema y nos da lo que es esa parte de que debemos de conservar los estados de cuenta bancarios, ¿verdad? Tener un papel de trabajo que se traduce a una contabilidad simplificada, ¿verdad? Copia del recibo, ¿verdad? En este caso el voucher o la transferencia, ¿sí? La cuenta de donde proviene el depósito, pues imagínense, pues ya es un registro contable, 100%. No podemos evitar que esa información, nada más así, pues ya con el recibo, pues ahí viene el dato. Pues no, tenemos que también poner cómo se pagó, ¿verdad? Si fue con el cheque, si fue transferencia, si fue algún monedero electrónico o a través de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que dispusimos dinero y pues nos lo depositaron ahí, y tenemos que tener el parte, el documento y toda la operación del contrato que nos den algún crédito, que en este caso hoy día se están dando muchos créditos personales, ¿sí? Obviamente, como les comento, el número de cheque, el reporte con la transferencia, todo lo que implica el número de cuentas bancarias, donde se vea la salida del depósito, y obviamente el origen del importe depositado. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente el SAT, y porque esto vino desde el 2021, desde el año pasado, que han venido todos estos cambios, todas estas notificaciones, todo esto que implica, ¿verdad?, lo que es la fiscalización, pues automáticamente, como lo mencionaba, el Tribunal Federal de Justicia aprobó que los contribuyentes deben de explicarle al SAT, ¿verdad?, el cómo, el por qué realizaron las transferencias en esas cuentas bancarias y sobre todo las propias, y que no se trata de algún otro depósito para aumentar nuestro patrimonio, ¿sí? Porque el SAT, cualquier ingreso, si no lo justificamos, automáticamente incrementaste tu fuente de riqueza, tu patrimonio, y tú me pagas impuestos, ¿sí? Obviamente, si ellos detectan, como le llaman, sus discrepancias, ¿verdad? O una incongruencia dentro de que tenemos más gastos que ingresos, pues automáticamente van a solicitar la información, como les comentaba, a la institución bancaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que llevar una contabilidad, ¿sí? Ya no podemos decir que la contabilidad ya nos exime a todos, o que la contabilidad a unos sí y a otros no, ¿sí? No, tenemos que ser muy particulares, muy precisos, y tenemos que pensar que todo esto todavía se tiene que estar documentando, ya sea en forma papel, ya sea en forma digital, ya sea en forma como nos lo solicite el SAT. Debemos de tener ese respaldo. Y hay de aquel que no lo tenga, porque automáticamente, pues, se va a meter en una serie de problemas y situaciones de requerimientos
de revisiones y, como les digo, las multas que ahorita están pero bien gordas y que automáticamente ya así de facto el SAT las manda a requerir, nomás por el simple hecho de que ya nos detectó algún error, anomalía o, como le llaman ellos, discrepancia fiscal. Aquí, bueno, nos recomienda sobre todo lo que es aquí todos los asesores fiscales y que automáticamente nos dan ese tip o esa forma de cómo poder nosotros justificar todos estos movimientos entre las cuentas, ¿verdad? Y tener las formas y las maneras de soportarlo documentalmente y de que nos dé el parte y de que a su vez pues no tengamos ninguna instancia, ninguna situación, ninguna revisión y requerimiento por parte de la autoridad, ¿no? Y nos dice, ¿verdad?, que alguna de las recomendaciones que debemos de llevar, que es una práctica recomendable, ¿verdad?, en lo que es tratándose de transferencias electrónicas, el contribuyente incluye en el campo, que es lo que les decía hace rato, el concepto o descripción de lo que implica la parte que nos da el formulario del banco al generar una transferencia, ¿verdad? Y se indique que el traspaso va a ser entre cuentas propias, que es a lo mejor la primera parte en que nosotros empezamos a mover los dineros, ¿no? Ah, pues tengo mi ahorro y bueno, tengo que pagar acá un servicio, bueno, tomo de esta cuenta para poder traspasar, ¿sí? Claro está, pues tenemos que tener documentado que en el estado de cuenta va a aparecer así como tal el concepto que se traspasó entre mi cuenta propia y que no estoy incrementando ni mucho menos lo que es la fuente de riqueza ni mi patrimonio y que eso no justifica que me esté generando un cobro de impuestos, ¿sí? Esto también nos sugieren, ¿verdad?, los especialistas que debe de incluir dentro de los textos o dentro de lo que es el formulario cuando se llena la transferencia, el origen del movimiento y aportar el elemento para demostrar que desde el momento en que se realizó la operación se trata de dinero propio que no incrementa mi patrimonio, ¿sí? Obviamente aquí también viene la parte con los cheques, como les digo, que ya los quieren desaparecer, ¿verdad? Es importante verificar que en el estado de cuenta bancario venga identificado a detalle esta operación, ¿verdad? Como les decía, tiene que ir para abono en cuenta, que tiene que ser nominativo, porque automáticamente el banco, si no viene para abono en cuenta, hoy día, y como sabemos, se vino una solicitud masiva de las constancias del RFC, que después resultó que dijo Buenrostro, no, yo para qué quiero la constancia si ya los tenemos aquí registrados. Y después el presidente dijo, pues vamos a quitar esa solicitud, esa constancia y olvídense de que ya no van a tener RFC. Entonces, ¿cómo nos van a fiscalizar? Entonces, ¿cómo va a generar sus revisiones? Entonces, ¿cómo va a generar la contribución de impuestos, no? A veces uno escucha cada cosa que dice uno, bueno, de veras, ¿eh? O estos tratan de vernos la cara de tontos, o nos tratan de desinformar, o simple y sencillamente dice uno, ah, bueno, es que allá dijeron, y pues como ya lo dijeron, pues ya es decreto de ley. No. Aquí tenemos que estar informados. ¿Por qué? Porque eso está establecido en un Código Fiscal de la Federación, que desde el momento en que nosotros tengamos cualquier actividad económica, tenemos que inscribirnos al RFC, ¿sí? Nada de que a partir de los 18, nada de que porque es obligatorio, nada de que porque se estableció a partir de este año, nada que porque las nuevas reglas y disposiciones y decretos así tiene que ser. No, aquí no se vale que la misma autoridad desinforme, genere este tipo de información suelta, fuera de lugar, y que pues bueno, automáticamente a veces algunos caigamos en ese error o caigamos en esa situación, y pues tenemos que tener entendido que desde el momento en que nosotros estamos generando una fuente de actividad económica o cualquier instancia de manejo de dinero por un trabajo que hagamos o que nos contratemos, automáticamente tenemos que tener el RFC, ¿sí? Si no, no vamos a poder obtener el ingreso. Y hoy día, pues todos, o la gran mayoría de empresas, manejan eso, ¿sí? Hay de aquel que todavía por ahí, tengo unos clientes, que no está por aquí Fabiola, allá en Puebla, que todavía se maneja, no, sin factura, y yo le pago en efectivo, y si yo no quiero tener problemas con el SAT, ¿verdad? Todavía tenemos esa informalidad, que hoy día es lo que debería el SAT invitar, es lo que debería el SAT fiscalizar, pero no, pues bueno, vamos a irnos directos sobre los que ya tenemos activos, vamos a irnos directos sobre los que nos pueden dejar dinero, y pues aquí estamos, ¿sí? Y tenemos que tener el parte y saber que los dineros hoy día ya no podemos moverlos tan fácilmente, ya no podemos, como les vuelvo a repetir,
más que decir, como antes, tenerlos abajo del colchón. ¿Por qué? Porque a veces, hoy día el efectivo, pues ya nos consideran delincuentes de cuello blanco o que estamos haciendo lavado de dinero. Eso es muy importante, estas actividades que ya consideran como vulnerables o que simple y sencillamente por manejar una cantidad arriba de 15,000 pesos, que ese es el tope que dieron, no de ahorita, desde los gobiernos de Fox, desde los gobiernos de Calderón, hicieron que se pagara un impuesto a esos depósitos en efectivo, que les funcionó muy bien en su momento, ¿no? Pero pues obviamente empujando la sociedad y por intereses creados, pues se quitó ese impuesto, y que automáticamente hoy día vemos que dicen, bueno, pues si la medida fue de 15,000, que se quede esa medida, ¿no? Puesto que hoy día la economía, pues dice, no da para más de ese dinero, ¿sí? El día de ayer estaba viendo en mis clases de mi maestría que hoy día vieran cómo se generan las estrategias y las formas de esos grandes consorcios que sobre todo están en Estados Unidos para no aportar su pago de impuestos y cómo le llaman hoy día que la ruta del dinero y cómo lo mueven en varios lugares del mundo con el fin y el afán de no contribuir, puesto que la tasa impositiva o la tasa gravamen, que es el impuesto sobre la renta aquí en nuestro país, también lo es ya en forma global, porque como lo sabemos, hoy día el mundo está globalizado y todo lo que ocurre allá en el pasando charco nos viene a afectar aquí, o lo que ocurre aquí en Cuba y Venezuela, que son los países conflictivos y que son los que dependemos sobre todo de ese recurso natural que todavía ellos lo tienen, que es el petróleo, pues automáticamente mueven la economía, liberan situaciones en que sube y baja y que automáticamente, vuelvo a repetir, buscan siempre la manera, esas, fíjense, las primeras economías o el primer mundo, en lugar de ser los que se porten mejor, pues son los que andan buscando la manera de evadir al fisco al 100%. Y el día de ayer estuvimos viendo cómo hacen la ruta, cómo todavía hay países en Europa que se prestan acá, pues trae tu dinero acá. Y yo en lugar de cobrarte tu tasa del 35% que cobran en Estados Unidos, automáticamente aquí lo pasas en los Países Bajos, en lo que es Dubái, y cobran allá el 1.3% de impuesto sobre la renta. Entonces imagínense si no voy a mandar allá mi dinero, si no voy a hacer operaciones, si no voy a dejar allá toda esa riqueza que aquí genero y que no pago el impuesto. Y que pongámonos a ver que los impuestos no son para que nos castiguen, son para que nos den servicios, son para que nos den salud, son para que nos den educación. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Esa parte aquí en nuestro país hemos perdido el foco de por qué a veces dejamos de contribuir. Creo que aquí el problema es de que el dinero pues nunca llega a los servicios que pedimos, que exigimos como ciudadanos, sino que se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan ahí automáticamente en el gobierno y pues ahí decimos, pues aquí de qué me sirve generar toda esta instancia de contribuir, pues si simple y sencillamente no me está generando un beneficio. Entonces, como les digo, pues sí es importante que siempre formemos la parte de que se asesoren aquí con su especialista, con su contador de confianza y que les dé esa parte y cómo poder generar estos movimientos sin que vaya a implicar una instancia de revisión, una instancia de fiscalización o que automáticamente el banco ya tiene esa, vamos a decir, esa instrucción, llamémoslo así, o esa orden por parte del gobierno, en que en el momento que ellos detecten alguna anomalía, avisa ya para que le empiecen a requerir su información. ¿Sí? Es muy importante que siempre que vayan a hacer una operación, y siempre se los comento, en efectivo, arriba de 100,000 pesos, un traspaso que vayan a hacer, pero que simple y sencillamente fue porque me generó una herencia, o me gané un premio, o porque tenía una inversión y esa inversión ya la quiero jalar a mi cuenta y ya puedo disponer de ella, o ya puedo generarla, ya me la puedo gastar. Es muy importante que sepan el parte, cómo manejar eso. Y siempre preguntar a nosotros y les diremos cómo es el procedimiento, qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que soportar documentalmente y que pues bueno, hoy día no nos podemos dar esa libertad de utilizar el dinero como antes lo hacíamos libremente, ¿sí? Sobre todo todos aquellos que manejamos sus cuentas bancarias, ¿no? Y que hoy día, pues ya todas, y si no es que la gran mayoría, ya deben de tener su RFC integrado. Porque los bancos hicieron una campaña desde que empezó el año a solicitar, actualiza tus datos
si no nos tenemos en la penosa necesidad de cancelar tu cuenta. Y lo hace, ¿sí? Yo viví aquí esas experiencias que le llamo religiosas, en donde me cancelaron 3, 4 cuentas por no actualizar esa información. Y bueno, para volverlas a reabrir, y cuando sobre todo son empresas y generemos esa instancia de movimientos propios, pues sí es un poquito engorroso con los bancos, porque pues como ya nos portamos mal de entrada al no dar la información, pues ya no confían en nosotros y pues nos empiezan a verificar periódicamente para que tengamos todo en orden y al día. Con esto, como les daba parte y les comento, pues con esto termino hoy mi webinar de las 3 formas de documentar los traspasos entre cuentas propias. Dense la oportunidad, dense la instancia de siempre tener presente que hoy día el dinero, para obtenerlo también es muy difícil. Pero si lo obtenemos, por lo menos sabemos que va a ir una partecita al SAT. ¿Sí? Y lo demás, saberlo administrar, saberlo manejar, saberlo reinvertir y, ¿por qué no?, volvernos inversionistas, empresarios y que de aquí en adelante nos vaya muy bien. ¿Sí? Pero para eso siempre tienen que tener el parte, el dato, la información correcta y todo lo que nosotros como contadores especialistas en el tema les tenemos que dar e informar. ¿Sí? Es muy importante que esto no lo echen en saco roto y que cuando haya este tipo de operaciones, pues siempre la tengan bien soportada y documentada para no caer en esas irregularidades que, bueno, el gobierno después empieza a ir tras de nosotros, siendo que si hacemos bien las cosas desde un principio y llevamos nuestra contabilidad, como lo dije antes y lo digo ahora, una contabilidad correcta, bajo los registros correctos y con la información correcta, no tenemos por qué dejar de descansar ni estar pensando en que el fisco va a estar tras de nosotros. ¿Sí? Les agradezco mucho que hayan estado presentes y como les comento, probablemente en este mes sean las últimas webinars y ya les estaré dando parte donde voy a estar empezando a impartir conferencias y primero Dios, vamos a ver cómo nos va. Les agradezco mucho y muy buenas tardes.